Para resolver este tipo de problemas primero tenemos que entender dos conceptos claves, qué es una razón y qué es una proporción. Una razón es el resultado de una división. Por ejemplo, aquí en 2/5, la razón es 0.4, que es el resultado de dividir 2 entre 5. Cualquier fracción también se le puede llamar una razón. Ahora, una proporción es una relación que existe entre dos proporciones. Por ejemplo, tenemos la razón 2/5 y la razón 8/20. ¿Cómo determinar si esto es una proporción válida? Porque hay una regla básica. La multiplicación cruzada debe dar el mismo resultado, es decir, 2 por 20 es igual a 40, 5 por 8 es igual a 40, por lo tanto esta proporción es válida. Ahora, regresando al problema, te están diciendo que existen 11 obreros que labran un campo rectangular de 220 metros de largo por 48 de ancho en 6 días y te cuestionan que cuántos obreros se necesitan para labrar otro campo de 300 metros por 56 en 5 días. Vamos a determinar las variables de este problema. Aquí tenemos que son 11 obreros, que es un campo rectangular, y te dan el tamaño, y luego te dicen cuántos días es lo que tardan en labrarlo. Entonces tenemos tres variables: el número de obreros, el tamaño del campo y los días. Como tenemos tres variables, se trata de una proporción que tiene más de dos variables. Cuando se existen solo dos variables, se puede aplicar una regla de 3 directo. Sin embargo, como esta tiene 3, esa regla de 3 será compuesta. Veamos. Hay que determinar los datos de acuerdo a las variables que tenemos. Determinamos que eran 3, el tamaño del campo, número de días y número de obreros. En el primer campo se utilizaron 220 metros de largo por 48 de ancho. Se utilizaron 6 días y 11 obreros. En el segundo campo te están dando la medida, que es de 300 por 56. Te dice que serán 5 días y lo que se desconoce o lo que te preguntan es el número de obreros que se requieren. Teniendo los datos, hay que determinar el tipo de razón que es decir, si es directa o si es inversa. Veamos cuál es la diferencia entre una y otra. Por lógica deducimos que entre mayor sea el tamaño del campo, obviamente se requerirán más obreros para labrarlo. Por lo tanto, a más superficie, más obreros se requieren. Como se incrementa una y afecta a la otra incrementándola también, esta razón es directa. Ahora, la relación que existe entre los obreros y los días. Sabemos, obviamente, que entre más días se utilicen, menos obreros se requerirán. Entonces, a más días, menos obreros. Es decir, que mientras una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Entonces, esta será inversa. Teniendo establecido el tipo de razones que hay, ahora hay que acomodarlos de acuerdo a la regla de 3. Lo primero que tenemos es el tamaño del campo. Tenemos 220 por, recuerden que el punto también significa multiplicación, por los 48 metros de ancho. Luego ubicamos los 300 metros del otro campo por 56. La siguiente razón corresponde al número de días, pero vimos que en cuanto a los días esa razón es inversa, por lo tanto los datos se invierten. El 5 se pone arriba y el 6 se pone abajo. Siempre en una razón inversa sucederá esto. Y por último, el número de obreros y el dato que desconocemos. Teniendo establecidas las proporciones, ahora ya nada más nos queda multiplicar cruzado, es decir, 300 por 56 por 6 por 11, y dividirlo en el otro, 200 por 48 por 5.
como se ve aquí, dando como resultado 21.